Los deportes en ORT Noticias. Claudia Vázquez, muy buenos días. Te saludamos con un gusto una vez más. Y cuando digo te saludamos porque en esta ocasión y como cada martes es un gusto poder acompañar a Beto de la Garza, que aquí está con nosotros para tener, como ya es tradición, en la mesa de análisis y sobre todo de esto que, bueno, pues en el amplio mundo de los deportes tiene cualquier cantidad de posibilidades de poderle platicar y sobre todo compartir y tratar, porque eso es lo más importante para nosotros, normar un criterio y que usted al final tenga la mejor opinión. Beto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Pepe. Buenos días a la gente de ORT Noticias que nos escucha a través del 101.7 de La Cotorra y que nos observa a través de Canal 30 de Ultravisión. Pues ya listos para hablar de estos temas y sobre todo lo que sucedió este fin de semana a nivel nacional. Sí, y bueno, antes de entrar al aire, dentro de lo que tenemos preparado regularmente, y aún y cuando pudieran generarse algunas noticias de último minuto, pero bueno, decíamos, Beto, hablar otra vez de Correcaminos, otra vez en un tema que continúa dentro del mismo tenor, y ayer lo comentaban muy bien en el deporte, con el mismo discurso de Jaime Ordiales, de que, bueno, ¿qué ahora qué les digo? Y bueno, pues ahora también, ¿qué les decimos? Que volvió otra vez a perder y que desgraciadamente, como ya anotamos y aquí puntualmente le platicamos sobre la nota completa, pues el día de ayer, de lo que sucedió en la cancha de Loros, pues volvió a ser una derrota. Y con lo que tenemos de material visual y lo que platica Jaime Ordiales, pues realmente es más que preocupante lo que está sucediendo en este cierre de campaña. Si bien en todo el torneo, pero en cierre de campaña, cuando pues parecía que los 9 puntos que se tenían por disputar, pues no sé, decirlo fácil, nada es fácil, porque el deporte se tiene que jugar los partidos, Beto, pero parecía que podía tener por ese orgullo y por esas ganas de cerrar de la mejor forma, pues quedarse por lo pronto con los 3 ante el que estaba abajo en la tabla. Fíjate que eso lo platicábamos desde el viernes, ¿no? Que a lo mejor pues en la tabla se podría ver que iba a ser un duelo muy parejo y otra, pues que Correcaminos a lo mejor la tendría más cómoda, por decirlo de esta manera, ante un equipo que prácticamente pues está pues peleando el descenso con la Jaiba y que tiene casi ya un pie en la segunda división, y decíamos, bueno, Correcaminos a lo mejor tiene esa posibilidad de ya vencer y quedarse con los 3 puntos. Sin embargo, Loros, al estar en aprietos en esos problemas del descenso, pues logra sacar un triunfo importante para ellos, que los mantienen todavía con la esperanza de continuar en el ascenso, mientras que Correcaminos las 2 últimas jornadas se ve muy difícil en lo que viene, porque enfrentará al sublíder Alebrijes de Oaxaca y cerrará ante el campeón Dorados de Sinaloa. Sí, la realidad es que el cierre de campaña me parecía ya en el papel, o más bien parecía en el papel que no sería tan complicado el primer encuentro. Pero la realidad es que, como bien lo comentas, el haber encontrado a un rival desesperado, y lo reconocían incluso hasta el mismo técnico, los mismos jugadores en el centro de formación la semana anterior, pues eso lo volvía un rival más peligroso. Este fue un gran gol por parte de Gael Acosta, que a reserva de las jornadas en las cuales pues estuvo ausente, porque es una realidad por lesión, después de aquel partido contra Mérida, donde brilló y donde anotó cualquier cantidad de goles, bueno, le hizo mucha falta en una buena parte de la campaña al equipo de Correcaminos, pero es de lo más rescatable en este torneo para el equipo de Ordiales. Sin embargo, bueno, regresando a lo que mencionaba respecto de este tema del cierre de campaña, el calendario no es tan benévolo para Correcaminos. Sin embargo, esto nos lleva a analizarlo de esta forma, más bien por los resultados y no por el plantel, porque sigo pensando en que este equipo, independientemente de que ya estamos a punto de cumplir ya la campaña regular en su finalización para 2 semanas por delante, pero a mí me parece que tenía para más. Sí, fíjate que sí, y pues prácticamente estamos hablando que es el mismo plantel con el que disputó Pepe Treviño el torneo anterior. Y qué lástima, ¿no? Porque estamos viendo a ese Correcaminos hundido en la tabla general de ese torneo y además a punto de ser el peor equipo pues de los últimos años en el ascenso. Hay que recordar que más bien de todos. Pues sí, en la historia de prácticamente en la historia de Correcaminos, porque por ahí en el Apertura 2015, si no me equivoco, logran obtener 13 puntos y ojalá no sea ese famoso discurso que nos dio por ahí Jaime Ordiales en el centro de formación, donde decía,
pues hasta ahorita por lo menos no somos el peor equipo de Correcaminos. Creo que debería estar pensando de una manera pues diferente y no pensar en no ser el peor Correcaminos en la historia, porque yo lo veo muy difícil que este viernes gane ante Alebrijes y el próximo fin de semana logre sacar una victoria de visitante y ante Dorado. Así es que, por lo que veo, Correcaminos se va a quedar en los 10 puntos y va a ser el peor Correcaminos de la historia. Sí, porque en complemento a lo que decía hace un instante, el calendario es enfrentar a un equipo de Alebrijes que va a la alza, que acaba sí de vencer 5-0, que no creo tampoco que sea tan superior a Dorados. A veces los 5-0, los 6-0, los 4-0 son más bien producto de un accidente. Pero bueno, los partidos, como lo digo, hay que jugarlos, hay que ganarlos, y aprovechó Alebrijes. Dorados es el campeón del ascenso, es el que tiene el medio boleto, es el líder general, y sin duda va a tener la oportunidad de quedarse con ese liderato este fin de semana, ya incluso firmándolo como tal. Y llegará para enfrentar en la última fecha Correcaminos para pues afianzarse con ese primer lugar, que pues me parece que es el natural para ascender el equipo de Dorados por lo que ha mostrado. Y Alebrijes va a ser un equipo que va a estar en la liguilla y también va a ser muy complicado de enfrentar aquí en Ciudad Victoria. Es realmente complicado, es muy difícil. El aficionado, yo me pongo en su lugar y tratar de entender qué es lo que faltó. Y bueno, para empezar, los goles, los resultados. Ordiales lo ha dicho, errores muy puntuales en la defensa, pero todo termina por ser una responsabilidad en cuanto a formación y el utilizar los jugadores que bueno, en el terreno de juego desgraciadamente no pudieron tener puntualmente esa posibilidad de responder en los momentos idóneos, porque los juegos son de 90 minutos, más lo que se agrega, Beto, amigos, y el perder la concentración un solo segundo es la diferencia entre un gol a favor y un gol en contra. Creo que eso fue el problema, ¿no? Durante todo el torneo de Correcaminos, cuántos goles no recibieron en los últimos minutos del primer tiempo, del segundo tiempo, ya no podían recuperarse, fue algo que en realidad les terminaba por pesar demasiado, cuántos partidos no estuvo arriba y lo alcanzaron. Entonces creo que, porque hay que ser también sinceros, ¿no? Correcaminos sí mejoró en goles a favor y mejoró de una gran manera, pero ser de las peores defensas y los equipos más goleados en el torneo, eso no te puede pasar. En realidad había una defensa muy sólida en torneos anteriores que es prácticamente la misma, pero que obviamente estamos viendo que no están jugando los mismos jugadores. Entonces es algo que termina por saber, por preguntar qué pasó en el equipo, por qué esos cambios y por qué no se manejó a lo mejor la defensa de la misma manera, porque vimos que en la parte de la delantera pues sí hubo resultados. Y bueno, independientemente de ello, creo que hay que también mencionar, y habrá mucho para analizar porque todavía quedan 2 semanas de juego, y los partidos, vuelvo otra vez a repetir, hay que jugarlos, hay que cumplirlos, y no va a ser sencillo, pero bueno, vendrán muchos análisis, muchos resúmenes, habrá mucho tiempo, y de verdad se espera que este sea aprovechado para, sobre todo el tema deportivo, que pudiera encontrar Correcaminos un equilibrio y un balance para enfrentar la próxima campaña, que ya de manera inevitable, independiente de los puntos que se puedan lograr en estas últimas jornadas, estará en la zona baja de la porcentual. Pero fíjate que a mí no me preocuparía tanto ese tema, porque preocupante sería el pensar que continuara Correcaminos con este tenor, con esta línea, deportivamente hablando, de malos resultados. No nos tiene acostumbrados y no debería tener acostumbrados a la plaza ni al aficionado el que Correcaminos esté en la parte baja de la tabla. El que pelee de manera natural como protagonista que es Correcaminos la próxima temporada, y más bien el año lectivo futbolístico, tanto en la apertura 2017 como clausura 2018, los primeros lugares, en consecuencia le va a dar la posibilidad de evitar cualquier situación de descenso. En ese sentido, todavía creo que existe una esperanza como tal, y decir no va a ser tan incómodo por ello. Malo sería que continuara el próximo torneo con la misma tesitura, con la misma línea deportiva, y sobre todo, cuando digo línea deportiva, es la de resultados, la de accionar, la de la forma de juego y la de no responder. Pero ese va a ser uno de los problemas, ¿no, Pepe? Porque para empezar va a haber una modificación seria en el plantel. Entonces, imagínate... Que ya está avisada. Sí, y desde que se llegaron, ¿no? Se anunció eso de manera inevitable. Entonces imagínate darle ese beneficio de la duda con un nuevo plantel,
y ver si van a dar resultados. Imagínate que inicien el torneo perdiendo, entonces ahí es donde van a comenzar a ver esa preocupación, porque nosotros lo comentábamos el día de ayer en el programa y decimos, bueno, ¿qué se necesita para que Correcaminos salga de esta zona? Pues obviamente van a ser jugadores con experiencia, que tengan esa hambre también de pues sacar de Correcaminos en los problemas en los que está metido. Sí, con un compromiso importante que no dudo que lo tengan los jugadores que están en este momento, sin embargo, porque bueno, esas situaciones creo que no nos podemos meter tanto porque no se trata de saber o no saber, ni de interpretar que por un resultado lo que pasa al final de cuentas a nivel grupal, aunque mucho se abre al respecto. Pero sí, que lleguen jugadores que tengan ese compromiso, que los que se queden entiendan que lo que representan es más que solamente una playera, que representan una gran afición que volvió en este torneo y que a pesar de los 9 partidos sin ganar, fueron al estadio y que por menos en otras temporadas, y esto también lo entenderá la directiva, por menos en otras temporadas el estadio se vaciaba. Yo no sé cómo le vaya a suceder, creo que vaya a suceder este viernes, pero en lo particular creo que se ha sentado una base importante de un agrado hacia la afición y que espero que eso no tenga que empezar tampoco de cero el próximo torneo. Sí, y es que la afición terminó por darle el beneficio de la duda a esta nueva directiva, a este nuevo cuerpo técnico, que pues bueno, daba esperanza, ¿no?, a esta afición de Correcaminos a que pues habría resultados en cuestión por lo menos de calificar a la liguilla. Se dijo que este Correcaminos no iba a correr, sino que iba a volar, y ayer decíamos con esa expresión, sí está volando, pero directo a pelear por no descender. Bueno, tendrá mucha agenda todavía de cara al cierre de campaña y lo que venga después. Habrá mucho tiempo para trabajar respecto del tema y estaremos dando seguimiento puntual porque es del interés de la afición y sobre todo porque es el equipo que representa deportivamente hablando a Ciudad Victoria y en una parte a Tamaulipas en el fútbol profesional. Gracias, Beto, buen día. Gracias, Pepe, y gracias a la gente que nos escuchó el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. E invitamos a que hoy escuchen el deporte a partir de las 7 de la tarde por EXA, el 107.1 de FM. Y felicidades a HP, que hoy cumpleaños. Y a EXA hoy también es su aniversario, su primer aniversario. Vamos a una pausa y regresamos porque tenemos más de ORT Noticias con Claudia Vázquez. Buen día.